todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro y el día de hoy les tenemos preparado un gran programa. La idea de este programa va a ser platicar acerca de la muerte de Jacobo Grinberg, de ese gran científico mexicano. ¿Qué teorías hay acerca de su muerte o de su desaparición? Porque ni siquiera podemos hablar de su muerte, sino simplemente de su desaparición. Mucha gente piensa que está muerto, otros que no, pero esto es lo que vamos a platicarles el día de hoy. Así que, comencemos. Saludos, su amigo Iván Odalson, a todos y todas. Un gran saludo de Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Y bueno, pues en esta ocasión, como bien les dijo Lenin, vamos a tratar de este tema. Un tema que, si ya nos sigues en Códigos del Multiverso, sabes que nos fascina, nos encanta. Si es la primera vez que escuchas acerca de Jacobo Grinberg, pues te recomendamos buscar Jacobo Grinberg, Códigos del Multiverso, y ver ahí algún video que hemos hecho al respecto, donde contamos más acerca pues de él, de su vida, de sus teorías. Y lo que queremos hablar ahora específicamente tiene mucho que ver con una película que es una especie de película documental, o más bien documental que pareciera película, que se llama El secreto del doctor Jacobo Grinberg, ¿no? El doctor Grinberg, ¿no? Esta película es dirigida por ¿quién? Ida Cuellar. Ida Cuellar, le mandamos saludos, que ese yo creo que sí nos puede ver. Entonces, le mandamos saludos y esperemos que pues también le guste y le agrade esta información que vamos a decir. Y la idea... Cámbiame la película. Exacto. Es un gran documental, fabuloso documental. Cada vez que puedan y que salga y se anuncie, les recomendamos mucho que lo vean, porque la verdad vale mucho la pena. Y pues nuestra intención no es hacer spoilers, ¿verdad? Pero pues sí vamos a hablar pues directamente de lo que sale en esta película, que aunque lo estemos diciendo, no significa que no valga muchísimo la pena pues verla de manera directa, ¿no? Sin que te la cuenten estos hombres que somos el pináculo de la intelectualidad, ¿no? Claro, igualmente que si algunos de ustedes tienen algunos datos que quieran compartir aquí, que se nos escapen a nosotros durante el video, lo pueden perfectamente bien hacer en la caja de comentarios y eso va a complementar bastante esta transmisión. Para empezar a abrir el tema, recuerdo que ya hace algunos años, un buen amigo, un conocido amigo mío, pues ya sabía que me encantan estos temas, ¿no? De la mente, la energía, la conciencia, de todos estos rollos. Y entonces platicando con él, un día me dice, oiga, pues le voy a dar un regalo, ¿no? Entonces me dice, le voy a regalar este libro, que de seguro le va a gustar, que es de Jacobo Grinberg, ¿no? Y yo dije, órale, pues ¿quién es Jacobo Grinberg? ¿O de qué vendía, no? ¿Qué hacía este señor? Entonces me dijo, ¿a poco no conoces a Jacobo? Le digo, no. Me dice, no, pues no puede ser, si te encantan todos estos temas, ¿cómo es posible que no lo conozcas, no? Y pues no lo conocía. Y en cuanto empecé a leer el libro, que es el libro de Pachita, ¿no? El Milagro de México, pues quedé fascinado y desde ese momento hasta ahora sigo fascinado con todo lo que tiene que ver con los libros y las investigaciones de Jacobo Grinberg. Pues le agradezco mucho a este querido amigo hermanazo del alma, Daniel Peña, que le mando muchos saludos, por pues haberme mostrado a Jacobo, ¿no? Entonces, así como yo, me imagino que hay muchas personas o personas que están escuchando esto por primera vez, que no conocen o que no conocían nada acerca de Jacobo Grinberg, pues decirles que es un gran científico mexicano, pero sobre todo es una de las personas que más explicó y más desarrolló investigaciones relacionadas con la conciencia, con fenómenos que podríamos llamar paranormales, con la telepatía, con un montón de cosas, ¿no? Específicamente lo que él estaba empeñado en tratar de descubrir ya a un modo en el que pudiera ser una práctica para todos, era la manera como la conciencia influye en la latice o en el campo desde el cual están sujetas todas las cosas. Es decir, la fuente de la cual surge todo, en un sentido de que cada uno de nosotros puede crear la realidad tal cual, desde materializar cosas o influir en los eventos del acontecer en diferentes aspectos. Claro, y otra cosa también importante para quienes no hayan escuchado acerca de Jacobo Grinberg es que no solamente era un científico de laboratorio, sino que lo llevó también al campo y trabajó con muchísimos chamanes, y ahí fue cuando empezó a darse cuenta que la conciencia era algo que ya ni siquiera él mismo en algún momento podía decir que tenía un límite. Ya la conciencia era ilimitada, y entonces jugó como un doble juego, ¿no? Por una parte decían unos que era científico, pero no lo querían mucho la parte de los científicos, y decían que era un chamán, pero los chamanes decían que no era un chamán, sino que era un científico. Entonces ahí vivió como un conflicto, pero eso le ayudó mucho a cada vez ir más profundo en esta cuestión de la conciencia. Creo que por ahí incluso se le dice el Einstein
de la conciencia, lo mencionan en algunos lugares, ¿no? Claro, y que por ahí, para los chamanes, él era demasiado científico, y para los científicos era demasiado chamán. Entonces, pues ni cómo hacerle, porque el pobre Jacobo pues no quedaba bien con ninguno de ambas partes. Ahora, haciendo un pequeño resumen para poder llegar hasta la desaparición, que es de lo que realmente trata este video, pues vamos a intentar hacer un resumen así muy rápido, explicándoles que Jacobo, pues efectivamente, si investigas, es el medio hermano, ni más ni menos que de Ari Teich, ¿no? Este artista famoso, también le mandamos saludos, pues puede que también nos vea. Ahí le mandamos saludos a Ari, saludos a la familia. Y pues Jacobo, digamos que es, hasta donde yo sé, es el mayor de estos hermanos, ¿no? Que eran varios. Y Jacobo sufre una pérdida muy grande, que es la muerte de su mamá, y a partir de ahí, digamos que él se obsesiona con querer comunicarse con ella o entender pues qué es la muerte, si estaba viva, si existía como espíritu o no. Y de ahí hay una anécdota que no viene en el documental, pero que nosotros, como somos muy chidos, les platicamos estas historias secretas y prohibidas porque somos metiches e investigamos todo. Su esposa, que también le mandamos saludos, bueno, la ex esposa de Jacobo Grinberg, resulta que pues revela en una entrevista que en realidad cuando era muy joven Jacobo Grinberg, que la conoció a ella, que fue allá en Israel, porque ellos eran judíos, y allá en Israel, cuando Jacobo fue de muy joven para allá a hacer como tipo de retiro espiritual, que es una costumbre judía, había un muchacho que leía la Ouija. Y resulta que este joven que leía la Ouija, pues empezó a hacer estas prácticas, y a Jacobo pues lo marcó mucho, lo impresionó. Y para la ex esposa de Jacobo, pues en realidad para ella no fue algo como tan increíble lo que sucedió, pero ella decía que desde esa época, cuando eran muy jóvenes, Jacobo pues le gustaban mucho estos temas y quería creer en estos temas y estaba fascinado con esto de la Ouija, y a partir de ahí comienza como estas ganas de investigar. También se cuenta que era un niño prodigio, y pues le gustaba desarmar radios y después armarlos y demás. De hecho decían que siempre en las fiestas de los niños, él estaba completamente en otro canal, viendo hacia el techo, viendo hacia las paredes, hacia las plantas, hacia muchas cosas. Exacto. Diferentes, ¿no? Como que tenía TDA, nivel Dios, pero sí, era enfocado exactamente a sus propias investigaciones, a su mundo interno. Y de ahí, algo que aquí mis compañeros me corrijan, a ustedes que nos están escuchando, de ahí la parte importante es que él estudia, me parece que, bueno, hace varias investigaciones, de hecho llega a hacer experimentos hasta con ratones de manera totalmente empírica y por como diríamos aquí, por sus calzones, sin ni siquiera haber investigado bien. Entonces le ponía un ratoncito un laberinto, y cuando lo resolvía con una jeringa, ¿no?, le sacaba un poco de sangre y se le inyectaba otro para ver si en las proteínas o en las células o en la sangre se encontraba la memoria, y a ver si el ratón podía hacerlo, y así hacía muchos experimentos en esto, hasta que llega el punto, para no hacerles el cuento tan largo, donde se va a Estados Unidos a estudiar, y en Estados Unidos conoce al padre de la cristalografía. Y es gracias a este señor, el padre de la cristalografía en Estados Unidos, que Jacobo comienza a desarrollar esto llamado la latice, que es ni más ni menos que su teoría de la meditación autoalusiva y la sintergia, ¿no? Que eso ya está bien interesante, y todo esto lo hemos hablado bastante extendido en el programa que hicimos de Códigos Multiverso de Jacobo, pero es como para que vayamos agarrando sabor hasta llegar a la desaparición de Jacobo Grinberg, ¿no? Sí, y posteriormente, bueno, empieza a hacer trabajo, conoce a Pachita, creo que también es algo de lo más importante que le sucedió. También conoce a Don Lucio, que es otro chamán de los llamados graniceros. Pero cuente un poquito de Don Lucio, a ver, cómo lo conoce, que le dice, oiga, pues enséñame cómo se hace el atole. Sí, bueno, de repente él empieza a saber que existe gente que puede modificar el clima, entonces va al lugar donde vive Don Lucio, que ahorita no recuerdo cuál es el nombre. Era de donde venían los músicos de Emiliano Zapata en la Revolución, que era Tlayacapan. Tlayacapan. Y entonces va a Tlayacapan y de repente lo conoce a él y le empieza a platicar toda su experiencia, Don Lucio. Digo, al principio como que no lo encuentra, pero ya después lo logra encontrar, y lo ve una persona como muy sencilla, y le cuenta que para que una persona pudiera ser granicero, lo que tenía que hacer es que le cayera un rayo. Y una vez que le cayó un rayo, era elegido por unos que llamaban como los trabajadores del tiempo. Y estos trabajadores del tiempo
les ayudaban a la gente a mejorar el clima para las cosechas. Pero no solamente eso, a don Lucio le había caído el rayo y dice que inmediatamente él no se dio cuenta, regresó a su casa y hasta ese momento que llegó a su casa y lo vio su esposa y le dijo, su madre, como que estaba algo te pasó, ¿no? Se dio cuenta que le fue había algo caído el parecido rayo. a lo de Wilhelm Reich, algo así. ¿De qué? De que buscaba la manipulación con el clima. O algo No, así. aquí haz de cuenta que él estaba en las milpas, así, trabajando, y de repente a don Lucio le cae el rayo, y de repente se le va la onda, no razona el tiempo porque hace cuenta que se le desconecta el cassette, y cuando llega a su casa la esposa le dice, oye, apestas a quemado, ¿Qué te pasó? ¿Qué te andas fumando, no? ¿Qué? Y ahí es cuando le dice, ay, Sí, cuando él le cae el 20 y en ese momento dicen que cae en coma, pasa en coma mucho tiempo y en este tiempo que él está en coma le enseñan los trabajadores del tiempo cómo funciona todo esto. Porque él le explica, digo, palabras más, palabras menos, que así como aquí existen pastores de ovejas, en ese mundo al que fue llevado existen también pastores que se dedican a trabajar el tiempo, el clima de los países y que incluso cada país tiene un trabajador del tiempo. Entonces él empieza a aprender todo este tipo de cuestiones, también empieza a conocer la sanación y muchas cosas. Ajá. Es que ese tema, cada tema nos podemos ir ahí tantito, nada más para platicarles que se den una idea de esto, porque toda la obra de Jacobo Greenberg está interconectada. Entonces, cuando empiezas a leer un libro, hay cosas que a lo mejor vas a decir, esto no tiene sentido o esto por qué lo dijo, pero cuando lees otro libro te das cuenta que está conectado con eso y entiendes más de lo que dijo en ese libro y así. Entonces, en esto que les estamos contando, les recomendamos también mucho Los Chamanes de México, ¿no? Que son tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, tomo 5, tomo 6. Y ahí narra esos encuentros con los chamanes, entre ellos don Lucio. Y me acuerdo, que es lo que quería platicarles, ¿te acuerdas que le dice, le dijo una vez estos maestros del tiempo, le dijeron, mira Lucio, observa como a los seres humanos, ¿no? Que están ahí. Entonces decía que viéndolo desde ese mundo donde él estaba, donde trabajan los señores del tiempo, o los trabajadores del tiempo, veía de cuánto unas bolitas azules, ¿no? Que de amarillas. Entonces decía, bueno, esos son los chinos. Órale, y esas bolitas de color azul, casi negro, ¿qué son? Pues son los negritos. Órale, y estos blancos, ¿no? Pues son los de Europa. Y había una que tenía todos los colores, todos los colores. Y le dijo, oye, ¿y esta que tiene todos los colores? Y le dijeron, pues eso es México, ¿no? Entonces es interesante ese dato. Ajá. Sí, no, de hecho, yo creo que es muy importante que lean el libro sobre los chamanes, porque se van a dar cuenta de todo esto, porque él tiene un proceso muy fuerte, don Lucio, que cuenta ahí en el libro. Incluso llega un momento en que le enseñan como varias cosas, le enseñan la luz, cómo funciona la luz, cómo funciona la oscuridad, porque él llega a un lugar donde ve como varios tesoros y dice, ¿y ese qué es? Dice, no lo toques, porque si lo tocas vas a conocer los peores demonios, ¿no? Y ahí va. Y ahí va. Sí. Y luego conoce algo que parece que él cree, don Lucio, que es Jesús. Pero bueno, no les contamos más. Está muy bueno, está muy tremendo esto. Lean acerca de esos libros. Rápido, para que den más ganas también. Y para que se den una idea de cómo era Jacobo, cuando Jacobo Greenberg, esto que les cuenta Lenin, llega a Tlayacapan a conocerlo, pues le empieza a decir, oye, pues me gustaría aprender con usted y todo, ¿no? Y don Lucio le dice, híjole, pero te va a salir caro, ¿no? Híjole, y Jacobo se super saca de onda y le dice, oye, pues, para sus adentros, ¿no? Esto de la espiritualidad que te la estén vendiendo, a mí no me gusta y como que ya no me gustó que don Lucio me diga esto. Pero bueno, resulta que en realidad no se refería a precios económicos, sino a sacrificios y a trabajo personal, a trabajo interno. Y bueno, en realidad lo que queremos decirles o expresarles es que Jacobo Greenberg no llegaba con estos chamanes como un científico meramente a decirle, te voy a meter unos electrodos en el cerebro y te voy a estudiar, sino que se convertía en su alumno, se convertía en su amigo y gracias a esa confianza les pedía el permiso de poder estudiarlos en un laboratorio, ¿no? Claro. Sí adoptaba como también las costumbres, ¿no? O sea, no se quedaba con solamente verlo desde afuera, sino realmente se metía quería con ellos. conocerlo, quería involucrarse con todo eso. Y no solamente eso, o sea, no nada más estuvo trabajando con estos chamanes, trabajó con muchísimos chamanes más, por eso son 7 volúmenes. Pero bueno, como se podrán dar cuenta, creo que no vamos a hablar del documental, sino vamos a hablar de otras cosas. No, vamos para allá, sí. Es a lo que iba, que él, después de 50 libros publicados por su autoría, el 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desaparece misteriosamente sin dejar absolutamente ninguna seña de su paradero, bajo circunstancias muy extrañas. Y él ya de hecho ya había dejado de estar viviendo en su casa, estaba viviendo en una combi en donde tenía algunos de sus documentos, aunque la mayor parte de sus investigaciones
estaban guardadas en diferentes archivos que por supuesto después fueron extraídos de ese lugar. Todos se dice que fue por culpa de su esposa, su ex esposa. No la que le dijimos al principio, no, sino la segunda. La última con la que estuvo, y que también él tenía mucho miedo de lo que esta persona pudiera llegar a hacer, y curiosamente pues pasa esto de su desaparición en ese momento, que fue en el periodo de Ernesto Zedillo, en la presidencia de Ernesto Zedillo cuando ocurrió. Pero lo que queríamos que queremos hacer es que para llegar a este punto de la desaparición tenemos que entender cómo Jacobo se relacionó, ¿no?, con estas personas como Don Lucio, con Pachita también, el Milagro de México, que hacía estas operaciones psíquicas, y también con personajes como el mismo Carlos Castaneda, con quien compartió ideas. Y llama la atención que Carlos Castaneda, eso lo van a poder ver en el documental, decía que le interesaba mucho el cerebro de Jacobo Greenberg, ¿no? Y también que las personas que estuvieron muy cerca de Carlos Castaneda decían que era como una especie de tornado, que entre más te acercabas, más peligroso y más loco se volvía el camino, las enseñanzas. Y aquí el gran problema es que Jacobo nunca quiso ser discípulo de Carlos Castaneda, ni del camino de Don Juan, ni de los linajes, porque suponía un sacrificio muy grande, que es pues soltar la identidad personal y soltar a su hija y soltar a su familia, lo cual para Jacobo era imposible. A él le encantaba hablar, era un investigador, entonces siempre iba a sacar lo que él aprendía, lo que él estudiaba, y no había manera en que él pudiera separarse de su hija, que también le mandamos muchos saludos. Ahí está Estucha, que por cierto llegó a ir a la misma escuela de música que ahí el buen Ricardo. Cuando se abrió la escuela de Fermata, ahí estuvo estudiando música ella. Y bueno, le mandamos un abrazo grande. Entonces Jacobo pues no quería abandonar a su hija Estucha, ni abandonar a sus hermanos, ni a la familia. Entonces pues obviamente le dijo a Carlos Castaneda que no. Pero de ahí también hay que tomar en cuenta que era muy amigo también de este Karam, el director de Casa Tibet México, que también inclusive le llegó a ayudar en varias investigaciones. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, y en el documental casi no se metieron en esta parte, aunque sí lo nombran, pero también se dice que tenía una especie de investigación muy importante con monasterios en Nepal. Y estos monasterios tenían que ver, yo he escuchado por otras fuentes, con la capacidad de algunos monjes de abrir portales dimensionales con el agua. Eso está bien interesante. Y la comunicación telepática. Y la comunicación con delfines. Ahora, todo esto, para poder entender la desaparición de Jacobo, es muy importante entender qué es la comunicación entre cerebros, que fue lo que más desarrolló Jacobo Greenberg, ¿no? Sí, como que ahí es el punto clave, ¿no? Porque justo estaba en una investigación de transferencia de información entre dos puntos. Se dice que era entre México y Nepal. Iban a hacer esa transferencia de información, estaba todo preparado para hacer ese evento cuando sucede su desaparición. Incluso ya estaba contactado a las personas. Parece que el evento ya tenía como hasta permiso, porque pues se tiene que pedir permiso para hacer este tipo de investigaciones y todo. Ya estaban los vuelos, y de repente de la nada desaparece misteriosamente Jacobo Greenberg. Ahora, antes de llegar también todavía a esta parte, para que todavía se haga más interesante esto y comprendamos el misterio de la desaparición y todo lo que le envuelve, comprender que Jacobo Greenberg hacía esto que se llama la conexión entre cerebros, ¿no? Era el potencial transferido. Exactamente, el potencial transferido, que para no hacerles el cuento tan largo, imagínense que es a Lenin y a Richard les ponen unos electrodos en la cabeza para poder medir con un encefalograma sus cerebros, ¿no?, la actividad cerebral. Entonces Jacobo lo que hacía es que a Richard, ¿no?, por ejemplo, lo ponía en un lugar muy lejano en el laboratorio, y a Lenin lo ponía en otro lugar bastante alejado del laboratorio, y a cada uno les ponía una jaula de Faraday, que es una especie de jaula metálica que aísla de cualquier tipo de frecuencias electromagnéticas, de todo lo que pudiera afectar al electroencefalograma. Y entonces lo que hacía es que le ponía, por ejemplo, luces estroboscópicas a Lenin, y veía si en el cerebro de Richard se veía cómo también afectaban esas luces, fuera consciente o no de esa actividad. Y demostró, eso es lo más importante, y creo que por ahí va el asunto, demostró que existía este potencial transferido o esta capacidad de comunicación entre los seres humanos. Curiosamente, también muchos años después, la CIA, cuando suelta documentos que incluso se pueden encontrar en internet, en la página de la CIA, hablan acerca específicamente de estas investigaciones ya comprobadas. Exacto. Ya nada más rápido, también creo que es importante a veces cuando se habla de la desaparición de Greenberg y todas sus investigaciones, pues se dice que muchas cosas están dentro de sus libros.
incluso las mismas investigaciones. En algún momento como novelas se escribieron, pero después él las investigó. De esto que estamos platicando del potencial transferido, yo les recomiendo que lean el prototipo. Ahí se cuenta que los ancestros, antes de la conquista española, tuvieron contacto, un potencial transferido, con gente de la India para guardar toda su memoria, sus costumbres, su memoria, toda la memoria indígena, y que no se perdiera porque sabían que iba a llegar la conquista española, y entonces deciden crear la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero eso mejor léanlo y les va a gustar mucho, pero es un ejemplo de cómo él no solamente se quedaba en la parte de la ficción, sino eso lo convertía después en realidad al llevarlo al laboratorio, ¿no? Exacto. Y para hacerlo más complejo, Jacobo empezó a demostrar que existía esa relación entre cerebros, que por cierto se dio cuenta que era mayor cuando había una conexión de sentimientos. Por ejemplo, padres, papás con hijos, hijos con los padres, o parejas o amigos muy entrañables. Entre más conexión había, más precisamente esta conexión entre cerebros existía. Entonces, perdón, Richard. No. ¿Qué es lo que proponía? ¿Qué es lo que iba a hacer Jacobo Greenberg antes de la desaparición, antes de que se esfumara de la faz de la Tierra? Pues como les comentó aquí mi querido Lenin y mi querido Richard, lo que hizo fue que se puso de acuerdo con una universidad de la India, que por cierto llegó a México ni más ni menos que Amit Goswami, un gran científico hindú, experto en la física cuántica, también investigador de estos temas. Es una gran autoridad en el mundo de la física cuántica, que a lo mejor las personas que les gustan estos temas lo llegaron a ver en ¿Y tú qué sabes? En What Do We Know, ahí sale Amit Goswami. De lentes, ¿no? De lentes. Y Amit Goswami pues viene a México, conoce a Jacobo Greenberg y admira el trabajo de Jacobo Greenberg, y junto con él y otros se ponen de acuerdo para que en esta universidad india iban a poner a una persona con el encefalograma y todo este rollo, y en México iban a hacer lo mismo con otra persona para ver cuánto tiempo tomaba y qué tan conectadas podían estar una persona estando desde México hasta la India. Y esto obviamente supervisado pues por un satélite especial que iba a estar en órbita. Me parece que era la Universidad Autónoma de México o el CONACYT el que estaba metido en esto junto con esta Universidad de la India. Imagínense el impacto que iba a causar en el mundo cuando Jacobo Greenberg revelara que era completamente científica y una verdad absoluta, que los cerebros y las mentes de los seres humanos están interconectadas. Y eso aunado a la teoría sintérgica que propuso, donde habla precisamente de esto que les comentó Richard, que es la latice y cómo cada uno de nosotros está deformando o modificando el campo cuántico para crear la realidad que experimentamos. Entender también que Jacobo Greenberg en México, tristemente, es alguien que casi absolutamente nadie conoce más que muy pocas personas, pero que en otros países, en Estados Unidos, en India, y varios investigadores hablan de sus investigaciones. Inclusive el mismo Ramtha o G.C. Knight habla de Jacobo Greenberg, varios investigadores, y es triste como en México pues no se le ha dado la fuerza suficiente ni se le ha dado a conocer tanto, y esto tiene que ver con esto que vamos a hablar, que es la desaparición de Jacobo, ¿no? Pues de hecho yo creo que es muy pertinente también mencionar que grandes eminencias y mentes creativas han surgido aquí, han surgido en México, que han cambiado la historia de muchas invenciones y aspectos tecnológicos o científicos. Y también hace rato que mencionabas esto de la importancia de considerar la parte emocional, explica un poco el por qué cuando él estaba haciendo los estudios sobre la visión extraocular, trabajaba con niños, porque los niños estaban libres de muchos condicionamientos de los adultos, entonces prácticamente ellos interactuaban de una manera mucho más efectiva y mucho más presente con el experimento en sí, ¿no? Ahora ahí les va, para que estamos llegando a la desaparición. ¿De qué se trataba esto de la visión extraocular? Para aquellos que no han visto los otros programas de códigos, ¿de qué se trataba esto de la visión extraocular, jóvenes? ¿De qué estamos hablando? Era parecido al experimento de las tarjetas, de las cartas, en donde había unas imágenes, y lo que hacía él era que le ponía unas vendas a los niños, que también eso provocó mucha polémica, que porque si estaba explotando a los niños y que si estaba haciendo algo extraño ahí, pero en realidad lo que estaba haciendo era ponerles una venda a los niños y los ponía a leer literalmente textos o a ver figuras o a interpretar lo que tenían los libros que los niños contenían ahí, y los niños perfectamente bien decían es esto, es aquello y así. Exacto. Entonces la visión extraocular
a grandes rasgos, así como lo platicó Richard, como pueden ver, le permitía a los niños o a las personas hacer una técnica que desarrolló Jacobo, que les permitía poder observar, ya no nada más con el tacto, ¿no? Tocando un texto, sino también poder observar a distancia lo que estaba, observar con la mente. Algo que llama mucho la atención porque está conectado con proyectos secretos de la CIA como el MK Ultra, y particularmente uno que se llama Stargate o Puerta Estelar o Puerta de la Estrella, que estaba muy, bueno, y probablemente sigue en acción, pero ya de manera muy secreta, pero es un proyecto que ya se ha aceptado. Ustedes pueden meterse en la página de la CIA y buscar Stargate Project y les va a salir toda la investigación. Y lo que buscaba la CIA era precisamente lograr agentes secretos, agentes de la CIA, que pudieran tener esto que es la visión remota, algo que Jacobo Greenberg pues desarrolló como la visión extraocular. Entonces desde ahí ya podemos empezar a darnos una idea del porqué de la desaparición de Jacobo Greenberg, ¿no? Además también es cierto que lo de la visión extraocular desaparece porque los padres de los niños de repente no les gusta esto que están viendo que hacen sus hijos, ¿no? Entonces, como muchas veces los paradigmas de la misma sociedad, claro, son las que hacen que estos experimentos o estas investigaciones más bien, pues se eliminen. De hecho, los niños dejaron de ir con Jacobo Greenberg porque los papás no quisieron. Literalmente pensaban que era brujería. Sí, claro. Entonces, ¿cómo mi hijo puede estar haciendo eso, no? Y creo que eso es triste porque pues pudo haberse desarrollado de una manera más fuerte, pero como no estamos preparados nosotros para para que nuestros hijos puedan desarrollar ese tipo de habilidades. Y esto aunado a que Jacobo, por ejemplo, hizo el Instituto para la Investigación de la Conciencia, o era INPEC, ¿no? Instituto para la Investigación de la Conciencia. De la Conciencia. Imagínense que estaba financiado por el gobierno, por el CONACYT y por varias instituciones. Él era muy amigo de Margarita López Portillo, hermana del presidente en turno de López Portillo entonces, ¿no? Y llama la atención que hizo este instituto que nadie en México hasta la fecha, es muy pocas personas saben que existió. Imagínate un científico serio que pone un instituto de investigación para la conciencia y que se dedica a hablar de estos temas como ningún otro científico en la historia de México lo ha hecho. Entonces, pues comienza a llamar mucho la atención de muchos investigadores del mundo porque ven en él un trabajo pues bastante serio, ¿no? Sí. También decir que Jacobo Greenberg era muy estricto en las cuestiones científicas porque su afán era poder demostrar de manera científica que todas estas cosas eran reales, ¿no? Que todas estas cosas existían. Ahora, para ya adentrarnos a esto de la desaparición, llama la atención que esto que les platicamos al principio, que es la mamá de Stusha, que fue su primera esposa, pues fue todo esto que podríamos decir que es normal. Después viene la segunda esposa, y esta segunda esposa realmente aparece de la nada como una especie de alumna o ayudante que mágicamente en meses de conocerla se casan y empieza a tener conductas extrañas, y la familia de Jacobo, los hermanos y demás, también inclusive su hija, pues como que no les resuena mucho esta mujer. La ex esposa también la siente muy rara. Siempre fue sospechosa. Siempre fue muy sospechosa de algo, y llegó un punto en donde Jacobo Greenberg decía que él temía por su vida y que le tenía miedo a esta mujer con la que estaba. Entonces, todo eso hay que irlo conectando para comprender la desaparición de Jacobo, sí, inclusive, ¿no? En el documental aparece uno de sus amigos que expresa, no recuerdo el nombre de él, pero expresa que él mismo le confiesa estar bajo esta presión y bajo este temor de que en algún momento algo le va a pasar. Su hermano, uno de sus hermanos. Y otra persona también, sí, amigo suyo, y pues esto ya denotaba que él mismo presentía lo que estaba por venir en un tiempo corto, ¿no? Y ahora sí. Y ahora sí, así con todo. Desaparición de Jacobo Greenberg, donde se centra el documental en dar una explicación de qué pasó después, si realmente es una desaparición, es una muerte. La familia empieza a investigar inmediatamente pues qué pasó con Jacobo Greenberg después de que pasa un tiempo y no saben absolutamente nada de él, y sobre todo les llama mucho la atención que lo que platicábamos, que él ya tenía el vuelo hacia Nepal y pues de repente no llegó al lugar donde lo esperaban, y nadie sabe absolutamente nada de Jacobo Greenberg. Pero era normal que de repente Jacobo se desapareciera, por lo tanto, claro, no se espantan hasta que llegue el día del cumpleaños. Que sí, exactamente. Y sobre todo, hay también creo que otro factor muy importante, que es que Jacobo Greenberg
siempre, independientemente de que sea sus desapariciones, como que siempre tenía contacto con su hija, con Stusha. Y en este caso no le había dicho absolutamente nada a Stusha, y eso también era como algo que le llamó mucho Que la fue atención como la alerta, ¿no? a la familia. Fue la alerta sí, claro. principal. Entonces pasa eso, y entonces ya empiezan a hacer algunas investigaciones. Como Jacobo Grinberg era una persona pues muy conocida dentro de cierto círculo, pues sí deciden investigar a fondo qué sucedió con Jacobo Grinberg y designan a un comandante que era buenísimo para... Una comisión especial. Ajá, ¿no? Sí. Exacto, crean una comisión especial donde este comandante, que para ellos es así como lo máximo para el gobierno, el comandante Padilla, Saludos. saludos al comandante Padilla, pues él pueda hacer la investigación a fondo. Y pues realmente cuando vean el documental se van a dar cuenta que sí hizo una investigación profunda, o sea, sí se metió hasta el fondo para investigar qué pasó con la de Jacobo Grinberg, si realmente desapareció, si está muerto o no. Para eso hay varias teorías, ¿no?, que él se desarrollan dentro del documental. Una de las teorías que yo le voy a hablar ahorita es que lo que platicaba hace rato Master Iván, que es que se pensaba en algún momento que a lo mejor los mismos seguidores de Carlos Castaneda, que eran de cierta forma un poco sectarios y leve, un poquito se dice, pues a lo mejor ellos... Un saludo también. Saludos a los seguidores. Yo soy muy fan de Castaneda, pero sí siento que en algunos aspectos tienen razón. Pero ellos mismos fueron los que, como no querían a Jacobo Grinberg y como no aceptó estar con ellos, después buscaron alguna forma de hacerlo desaparecer. Esa es una de las teorías. La otra de las teorías es que la mujer, la ex esposa, más bien la esposa, perdón, esta que les decimos que era bien intensa y que le tenía miedo y todo el rollo, pues en realidad fue por un crimen pasional, ¿no? Porque dijo, este muchacho es muy calenturiento, yo no quiero que ande de ojo alegre y mejor lo mato, ¿no? Entonces, esa línea fue la que realmente pues duró muchos años con esa idea de que pues había sido un crimen pasional. Lo extraño es que este comandante Padilla pues era uno de los mejores investigadores de la policía y en sus investigaciones llamaba mucho la atención esto que les comentó Master Richard, y es que cuando llega el comandante Padilla a investigar la casa, días después, semanas después de la desaparición, le llama la atención que todo se ve normal, como si no hubiera pasado nada, pero no está ninguno de los CPUs de las computadoras que estaban ahí, están totalmente desaparecidos, ¿no? Claro. Y se dice que fue la esposa la que lo entregó específicamente al gobierno de Estados Unidos. Pero espérese tantito, ¿no? Pero sí, esa es la otra teoría, porque resulta que con esta esposa había una güera, como dicen en las cartas, había una güera que parece ser que lo que investigó Padilla, pues trabajaba para la policía secreta de Estados Unidos, y el servicio secreto, y en realidad pues no lo desaparecieron, sino que lo amenazaron con hacerle daño a su hija, hacerle daño a su familia, si él no cooperaba y se iba a trabajar a Boulder en Estados Unidos. Otra de las teorías también es que se fue con los maestros del tiempo del mismo Don Lucio y que se fue por ahí. Otra que no viene en el documental es que se lo llevaron los ovnis, los extraterrestres. Bueno, sí viene, porque de hecho está en lo del libro de Andrómeda, ¿no? De los cristales de la galaxia, y en el libro de la Fuerza Vital de Otro Cielo, la Fuerza Vital del Cielo Anterior, donde, es que como pueden ver es mucho y nos vamos a extender mucho y ya no podemos extendernos tanto, pero en ese libro, por ejemplo, que sale al principio un fragmento del documental, Jacobo se percibe a sí mismo, o lo narra, como si fuera una novela, pero se presenta como un ser en realidad de Andrómeda, que desobedeció ciertas leyes en Andrómeda, y debido a que desobedeció estas leyes, pues tiene que encarnar en la Tierra 11 veces para poder aprender la lección, y la número 11 precisamente es como Jacobo Grinberg Silverbaum, y por eso hay unos que defienden la teoría que en realidad bajaron los seres de Andrómeda y se lo llevaron a su planeta. Sí, porque incluso en el libro dice que cuando su padre, que estaba en Andrómeda, su padre verdadero de la constelación de Andrómeda, cuando lo lleva, porque tiene que cumplir este castigo de las 11 vidas, le dice que él va a regresar por él en la última vida. Exacto. Y justo como tú dices, corresponde a la vida que vive en México, y pues basado en esto del libro, pues en teoría vino su papá desde Andrómeda y se lo llevó a ese lugar. Y como bien dice la ex esposa, que sí es la chida, la efectiva, la mamá de Stusha, pues no podía haberse desaparecido de otra forma, no podía haber sido de otra manera su muerte, porque pues toda su vida siempre estuvo rodeada de misterio, ¿no? Entonces,
es muy lógico hasta cierto punto que Jacobo muriera o desapareciera de la misma manera en que vivió su vida, ¿no? Y otra es que sigue vivo y que está en alguna Saludos, parte saludos. Escuchándonos. Sí, que está en un búnker ahí, en algún laboratorio en Haciendo Estados investigaciones, Unidos. Incluso hasta trabajando en otro tipo de actividades que no tienen que ver con la ciencia, ¿no? Que de hecho, de acuerdo a la línea de investigación, a ver si digan si están de acuerdo a la No, línea estoy de de acuerdo. investigación de Padilla, para él es como lo más creíble, ¿no? Que esté en Estados Unidos, pero bueno, Que vean lo el ten- documental y que lo ustedes tengan decidan. secuestrado Ajá. y que esté trabajando para el... Apani. Para la CIA, ahí Sí, para sí. documentos secretos. Que puede ser, ¿no? Puede ser, digo, yo no descarto ninguna de las opciones, cada quien que decida. De hecho, también hay una parte donde entrevistan a una bruja y esta sí. bruja dice que Jacobo ya está en otro plano dimensional y Que era amiga de él, por cierto. Que era amiga de él, la verdad es que no me recuerdo el nombre de la bruja, pero ahí pongan en los comentarios. Pero ella siente que sí, ya trascendió, que se encuentra en un plano atrapado dimensional y que ella no puede hacer absolutamente nada por él porque tiene que pasar por esa experiencia, ¿no? Exacto. Entonces, como ven, pues hay varias opciones para saber qué pasó con Jacobo Grimmer. En lo personal, yo creo que sí, realmente, después de los documentos que salieron de la CIA que usted platicaba, creo que Jacobo Grimber a lo mejor sí se encuentra en un laboratorio ahí trabajando, desde mi punto de vista, ¿no? Cada quien que saque sus conclusiones. Yo en lo personal quiero creer que sí fue como una abducción, ya sea de seres de otro mundo o de este mismo, que también pudieran haber sido sus mismos contactos chamanes, que tienen perfectamente bien la facultad de hacerlo, de en cualquier momento desmaterializar a una persona y hacerla aparecer en otro lado. Y yo para cerrar, para terminar, decirles que pues obviamente la idea de este video que queríamos hacer desde hace mucho no es quemar el documental del secreto del Dr. Jacobo Grimberg, sino más bien invitarlos e inspirarlos, emocionarlos para que pues vean la manera de cómo conseguirlo, de cómo verlo y que en verdad lo vean. Para cerrar con broche de oro, pues no les vamos a decir para que vean el documental, pero es muy importante también lo que descubre Padilla relacionado con la esposa de Jacobo, esta última esposa, y su relación con agencias gubernamentales Con y la cosas güera. muy interesantes, y la güera esta, la güera que se roba los muebles. Entonces es muy importante que vean ese documental, por eso yo cierro. Y creo que también es bien importante, digo, también sin quemar el documental, pero creo que ahí es el parteaguas. O sea, cuando se van a dar cuenta que algo sucede en la investigación en cuanto el comandante Padilla descubre eso. Exacto. Ahí pasa algo súper importante que provoca que pues hasta el comandante Padilla pierda su trabajo. Pero bueno, hasta ahí dejamos. Inclusive Que cada quien- también- Ay, se pone bueno esto como Se de pone chisme bueno de el lavadero, chisme de- manta. no, no, Ajá. no, Inclusive hay un video por ahí como muy borroso en el que supuestamente se ve a Jacobo bajando de un avión en un aeropuerto perdido en el desierto, En Boulder. en Boulder, en donde él se ve bajando perfectamente con las características físicas de Jacobo, pero pues bueno, también queda bastante ahí a la elección personal si era él o no. Y para cerrar también hay historias, personas que trabajan con el Camino Rojo, con las plantas sagradas como el peyote o jicuri, que estando allá en esas tierras sagradas de Viricuta y por allá, dicen alguna vez, sobre todo los más viejos, que llegaron a ver a Jacobo en algún camioncito ahí con su barba un poco desalineado, pero que lo llegaron a ver. Entonces, pues sigue siendo un misterio, la verdad es que es fascinante. Yo seguiré siempre agradecido con Jacobo por todo su trabajo, y uno de mis más grandes sueños de toda la vida es algún día pues poder verlo, poder platicar con él, y si no, pues aunque sea en los sueños, En ¿no? una Así dimensión, es. en otra dimensión. En el astral. De mi parte, pues es todo, les mando un abrazo muy grande y que pues ahí se ven en el espejo, ¿no? Sí, yo de mi parte también creo que por ahí dicen que que la persona que se dedique a leer absolutamente todos los libros de Jacobo Grimberg va a poder Entender determinar todo. perfectamente qué fue lo que sucedió. Pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Yo creo que en mi caso, pues independientemente si está en otro plano dimensional, si está con los trabajadores del tiempo, o si está aquí en el plano físico todavía, pues sigue haciendo sus grandes investigaciones, ¿no? Es una persona que siento que tiene un espíritu muy libre, entonces pues ahí va a seguir informándonos acerca de todo lo que él descubra, y pues hasta donde esté, un gran abrazo. De mi parte es todo, pues mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Noche. Aplausos.
Y yo para despedirme también, yo soy Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV, recordarles que vayan a ver el documental, es muy bueno realmente, todo lo que dice, todo lo que se ve es muy interesante, la forma como está hecho, para que podamos cada vez más conocer a este personaje tan abandonado por la historia, por los medios. Yo creo que precisamente para que nos alejemos como población de estas grandes verdades que personalidades como él y muchos otros han podido encontrar, resolver y descubrir en pro del beneficio de la humanidad, y que tanto más nosotros fomentemos la difusión de sus materiales, de sus libros, de su conocimiento, más estaremos cerca de esas verdades. Exacto, así es. Un abrazo. Así que bueno, se despiden los códigos del multiverso, pináculo de la intelectualidad universal. Y Que viva el amor. Que viva el amor. Ah, por cierto, si quieren ver dónde va a estar el documental, pues sigan la página de Polar Films. ¿Cómo? Polar Films. Polar Films. Ajá. Filmes polares en inglés. Filmes polares, y ahí Polar luego Films. anuncian que es la que hizo o que financió el proyecto del documental. Entonces allí desde esa página luego anuncian cuándo va a ser presentado, ya sea en un festival. Yo así lo vi, lo descargué y pues se lo recomiendo muchísimo, y ya sería todo. Y bueno, para cerrar también es muy importante rápidamente así de la velocidad de la luz, decirles que pues se dice que en el año del 2000, más o menos 17, en el laboratorio, en el laboratorio de la UNAM, se escuchó una transmisión de radio que venía de la constelación de Orión, y muchas personas creen que era Jacobo el que estaba hablando por el radio, y el mensaje decía: suscríbete al canal de los códigos del multiverso, ponle la campanita, ponle me gusta, compártelo con tus amigos y entenderás y comprenderás todos los misterios y secretos del doctor Jacobo. Dicen que eso sucedió. Igual es una más de estas anécdotas misteriosas de Jacobo que tal vez nunca vamos a entender y que ni siquiera Jaime Maussan pues ha podido develar, Sí, ¿no? de hecho yo conocí una persona que tiene potencial Transferido, transferido, visión extraocular, todo lo tiene, y lo Porque único se que hizo suscribió. fue suscribirse. Todo lo Con tiene. la campanita se lo dio. Claro, entonces ya sabes, ¿no? Si ves a alguien que tiene potencial transferido, que se comunica así, que puede, pues, lo sabe todo, pues, Sí. ya sabes qué fue. O quieres llamarle a alguien y no tienes forma, pues te suscribes Y con la mente rápido, ya después si quieres te desuscribes, pero en el momento pues ya No, le porque da, ¿no? ¿qué tal- No. ¿Qué tal si un día le Y vuelven a también, conectar? y también para cerrar, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, los queremos muchísimo. Ahí se ve en el espejo de la realidad, que vive el amor, sí. Pues ya, ¿no? Ya Ya, creo que es córtale, todo, ¿no? ya córtale, ya. Ya córtale, producción. A ver, ay, sí, producción, si no hay nadie. Y ahorita se cae la ventana.